Pero en cambio él, el tío Monseñor Jorge Angarita, tío Jorgito, él era el director de las comunidades religiosas para Colombia, femeninas, en Bogotá, y tenía su casa, porque a la vez era se llamaba sacristán mayor de la Catedral Mayor de Bogotá, de la Basílica. Y a donde él se entraron, le quemaron parte de la casa, que esa queda sobre la carrera sexta con calle 11, exactamente comunicada por dentro con la catedral, tanto por la calle 11 y ya luego hacia la séptima, porque la parte de atrás, la sexta, no, eran negocios. Nos contó que le han incendiado lo que no pudieron trastear, robar, llevarse, lo volvieron pedazos a machete, una gran radiola que él tenía, equipos de esa época y sus cosas del sacerdote, le dejaron destruida la casa. Entonces él tuvo que buscar refugio en alguna comunidad religiosa y demás. Como una catástrofe para Colombia, en todas las ciudades, lo que aconteció, parte de la ciudad destruida, más que todo en Bogotá. En Medellín también hubo partes destruidas y mucho saqueo, mejor dicho, tuvo una acción muy horrible. Y la tristeza por la muerte de un caudillo que todo el mundo lo quería. El día domingo, eso fue ya el día 11, llegó mi papá de Chocontá, con gran dificultad viajaron hacia Bogotá, aunque él tenía su carro, no pudo viajar por carretera, se vinieron en el tren, el tren que pasaba por Chocontá, era el ferrocarril del Nordeste, el que iba hacia Paz del Río, Sogamoso, etcétera. Y preocupado, claro, de ver qué nos había pasado. Esa época ni teléfono, un teléfono que había en el colegio, teléfono de magneto, donde todavía era muy incipiente, tenían que darle manivela, pedir la llamada, comunique con el alcalde, con Carla, eso no servía. Entonces llegó él el día domingo y lo primero, pues a la entrada mismo se bajó, porque ellos venían del norte, ahí bajaron al tren en la estación de la 66 de Chapinero. No, ya fueron pasando los días, pero yo vivía allá con mi mamá. Mi papá, a mí no me gustaba ir ni a invitaciones, ni salir, nada. Vivía en la casa con mi mamá y mi papá. Entonces ya salimos con él, que apenas habían pasado 2 días de esos desórdenes y había muertos en las calles. Fuimos hacia Lourdes, a la plazuela de Lourdes, a la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, a la misa y demás, pero había muertos tirados en los andenes, en las calles. Luego tomó un taxi para irnos a almorzar al centro, donde él acostumbraba a llevarnos, al Restaurante Internacional, un restaurante bueno de esa época, en el centro de Bogotá, en la carrera sexta con calle 13 y 14. Y entonces tuvimos oportunidad de caminar por el centro hasta llegar allá y pasamos por el cementerio de la 26, ¿sí? De la 26, que era el único cementerio muy grande, y el reguero de muertos enfilados todos ahí, vueltos pedazos. A lo mejor había medio muertos también, no habían levantado nada ni nada, impresionante. Lo tengo grabado todo como si hubiera sucedido ayer.
todo el mundo, la más que por trabajando, todo el mundo tan honrado, podía uno salir tranquilo, sin problemas, sin miedos, sin nada, porque ahora por todo da uno miedo salir y por todo. Y cuando estábamos en la finca salíamos hasta de noche a montar a caballo y todo, y nadie nos decía nada ni nada, pasábamos muy bueno. En las noches de luna nos íbamos hasta 4, 5, 10 montar a caballo por las carreteras. Pasábamos delicioso. Pero fue una oportunidad para ver cómo había quedado hasta ese momento Bogotá, el centro especialmente, absolutamente destruido, quemado. No se podía lógicamente acercar hacia el sitio donde lo habían matado ahí en el Gato Negro, la salida del Gato Negro, que encima estaba la oficina de Jorge Eliezer Gaitán. Ahí lo habían llevado a una clínica cercana, no recuerdo su nombre. Se hablaba ya su hija pequeña, Gloria, la hija de Gaitán. Y pues regresamos en la tarde al colegio con mucha tristeza de ver que eso fue tremendo. Y mi padre tuvo la oportunidad de narrarnos lo que había sucedido en el pueblo de Chocontá. Una vida muy buena, muy tranquila, porque en esa época se vivía muy tranquilo uno, no habían problemas prácticamente de ninguna especie. La vida nos la pasábamos, era correteando por los alrededores, mi persona y mis hermanos, y estudiando la mayor parte del tiempo, estudiábamos. Y mi papá trabajaba mucho en una finca y nos llevaba para allá todas las vacaciones, cada vacaciones, nos llevaba para esa finca a pasar rico porque montábamos a caballo, ordeñábamos vacas, loqueábamos todo el tiempo. Él, como tenía su molino de trigo en la plaza principal, sus molinos de trigo, sus camiones de repartir y todo allá en el pueblo. Y a la vez era el director del hospital de San Martín de Porres de Chocontá durante muchos años, hasta cuando murió hace ya unos más o menos pocos años. Lo que había sucedido en Chocontá, sobre las 5:30, 6 de la tarde, llegó el ejército a Chocontá y entró con toda la fuerza, un teniente muy enérgico. Chocontá, un pueblo absolutamente liberal. Habían 4, 5, 6 conservadores, entre ellos mi papá. A 2 de los conservadores, uno tenía un gran almacén, un hombre también adinerado, de telas, paños, se lo quemaron, le quemaron la casa, a otro también. Y a mi papá se lo defendieron todo el pueblo, porque a mi papá lo querían muchísimo en el pueblo. Porque además, por ser su ayuda médico y demás, él tenía la planta de electricidad que suplía al pueblo en esa época de la energía eléctrica, unas candelillas en esa época. Eso era lejos de Chocontá, hacia el pueblo de Machetá, en unas caídas de agua. Tenían la planta que llevaba la electricidad a Chocontá. Era el hombre más conocido, reconocido, muy apreciado. Andábamos muy tranquilos por las calles, no habían robos, no habían atracos, no había nada de eso. Y andábamos uno solo tranquilo. Y el ejército, ese teniente, llegó a tratar de desbaratar y tumbar todo y tiró contra la voluntad de todo el pueblo, a quienes hizo enfilar a todo el pueblo en la plaza principal donde estaba el molino de mi papá, molino de la Primavera.
una granada o qué sé yo qué aparato, dice mi papá, tal vez una pequeña bomba o algo la lanzó. Como el molino se trabajaba con diésel, la trató de que entrara a introducir la bomba para prenderlo, tumbarlo, todo que eran 5 pisos grandes, todo construido en madera por dentro, para acabar con los molinos de trigo de mi papá. Con tan buena suerte que la bomba o granada o lo que fuera que tiraron cayó fuera en los garajes de donde mi papá tenía los carros, su carro, los camiones que le repartían a Tunja, a todos los pueblos vecinos, a Guateque, a Machetá, a Villapinzón, la harina para el pan. No pasó nada, gracias a Dios. Todo el pueblo lo defendió, brincó en la plaza, que no era posible que llegaran a destruir si no estábamos haciendo ningún mal. O sea que muy bien, porque en esa época la política era violenta. Pueblo absolutamente liberal, no podían ver un conservador. Resulta que mi papá pasaba muy bien allá. Leía su Santo Siglo todos los días, la República. ¿Cómo iba ni a mirar siquiera el tiempo, el espectador? Eso no se podía ocurrir. Pero lo respetaron mucho y lo ayudaron. Nos contó toda la historia y mi mamá muy preocupada, ¿sí? Con el hermano menor, pequeño, muy pequeño él. Hasta ahí regresaron ya para Chocontá otra vez a cumplir y atender su negocio él y su hospital. Nosotros continuamos en el colegio ya más o menos normal, éramos internos todos, no había externos, de familias prestantes de Bogotá. Yo empecé como a odiar el mundo.